María Alexandrovna estaba paseando con sus nietos cuando, de pronto, escuchó una acalorada discusión en la entrada de una casa vecina. El esposo y la esposa se enzarzaban en un altercado sin reparar en que podían ser escuchados. Él caminaba delante cargando 2 bolsas grandes. «Estoy harto de ti y de esta casa de verano. Al infierno con todo». Lo que siguió fue una serie de insultos y groserías que hicieron que mis oídos se retorcieran. Fue impactante presenciar tal escena en pleno patio. María Alexandrovna tuvo que llevarse a sus nietos para protegerlos de tan soez vocabulario. Una vecina mayor se acercó desde atrás. «Vaya, y yo que pensaba que eran gente decente. Llevan apenas unos meses aquí y ya son insoportables. ¿Qué decir de Boris? El otro día apenas se sostenía en pie afuera de la tienda. Y esta gente se dice intelectual. Es repugnante hasta mirarlos, y peor aún hablar de ellos». Parecía que la vecina se dirigía a algún lugar, pero María Alexandrovna la detuvo. «Espera, ¿y los antiguos propietarios? Recuerdo que vivía allí Matvei Ivanovich. ¿Dónde está ahora?». Encogiéndose de hombros, la vecina respondió: «No lo sé. Creo que los hijos vendieron la casa y lo llevaron a algún lado. Hace tiempo que no lo veo. No se veía bien la última vez que lo vi. Puede ser que lo estén cuidando». María Alexandrovna encontró extraño el asunto y decidió averiguar a dónde se había mudado el anciano. Los nietos estaban cansados y empezaron a pedir irse a casa. «Babushka, vamos a casa. Estamos cansados. Queremos ver dibujos animados». Mirando su reloj, María Alexandrovna suspiró. «Está bien. Vamos, chicos. Pronto mamá volverá y tendremos que cocinar algo». Mientras los nietos veían la televisión después del paseo, María Alexandrovna preparó un almuerzo rápido. De repente sonó el teléfono. «Sí, Natasha, está bien. Casi he terminado todo. Vale, terminemos y ven». Era mi hija, que había terminado más temprano hoy. Media hora después, la puerta principal se abrió. «Ya estoy en casa. Denme la bienvenida». Los niños, al oír la voz de su madre, corrieron hacia el pasillo y la abrazaron con fuerza. Esa es la mayor felicidad en la vida, cuando alguien te espera en casa. Después de besar a sus hijos, Natalia fue a la cocina. Qué rico huele. O tal vez es solo mi estómago hambriento. En fin, no importa. Tengo hambre y listo. Bien, niños, vengan a la mesa y comamos juntos». Como obedientes, los hijos se sentaron a la mesa. Observándolos, su madre y su abuela rieron. «¡Qué niños tan listos! No hace falta repetirlo 2 veces». Durante la cena, María Alexandrovna preguntó en voz baja a su hija: «Escucha, Natasha, ¿cuándo se mudó Matvei Ivanovich? Hoy vi a los nuevos inquilinos y no podía creer que hubieran decidido vender su casa. Hoy en día, la gente suele aferrarse a sus hogares, especialmente si están casi en el centro de la ciudad». Mi hija partió un trozo de pan y respondió: «Él no quiso eso. Sus hijos decidieron todo por él». «Es cierto. Se llevaron al anciano. Probablemente vive en algún lugar fuera de la ciudad. Mamá, sinceramente no me interesan esas cosas. No tengo tiempo para preocuparme por asuntos ajenos cuando ya tengo bastante con lo mío». María Alexandrovna reflexionó con la mirada perdida y dijo: «Sí, tienes razón. Los problemas personales no dan tregua. Bueno, hija, me prepararé. Debo pasar por la farmacia. Temo perderme algo». Tras despedirse de su madre, Natalia recogió la mesa y lavó los platos. Los niños volvieron a ver la televisión. Mientras limpiaba un plato con un paño, de repente pensó: ¿por qué de repente mamá se preocupa tanto por ese anciano? ¿Realmente le importa lo suficiente como para escarbar en su pasado? Natalia podía entenderlo. Era la única hija de María Alexandrovna, y era natural que sintiera un poco de celos. No había nada que hacer al respecto. El vínculo con los padres se hereda.
Al mismo tiempo, una extraña preocupación por el anciano empezó a afectar a Natalia. Aún así, no lograba determinar si se debía simplemente al respeto hacia su antiguo vecino o si había algo más. Sin embargo, no tenía tiempo para cavilar sobre este asunto, sobre todo porque había mucho que hacer en casa. Mientras los niños veían a sus héroes en la tele, Natalia ordenaba su habitación y cambiaba la ropa de cama. La sensación de limpieza y orden reconfortaba sus almas. Por la noche, al leerles un cuento a los niños, el recuerdo del abuelo volvió a cruzarse por su mente. ¿Por qué no puedo sacármelo de la cabeza?, se preguntaba. Es difícil cuando de repente escuchas noticias sobre alguien a quien has conocido durante mucho tiempo, pero del cual no sabes mucho más. En fin, Natalia decidió que no era asunto suyo. Si su madre sentía simpatía repentina por él, ella encontraría la manera de averiguar más sobre el viejo y su vida. No es que Natalia fuera insensible, simplemente las circunstancias de la vida a veces la obligaban a mantener sus emociones en secreto. Sin embargo, esto no afectaba a sus hijos, quienes recibían todo el cuidado y afecto maternos. Aunque los dos hijos de Natasha aún estaban en el jardín de infancia, ya demostraban una asombrosa inteligencia. En general, crecían por delante de sus compañeros, fruto del esfuerzo de sus padres. Ese día, tras despedir a su madre, los ruidosos vecinos volvieron a la carga. Esta vez, estuvieron al borde de una pelea, gritándose amenazas. ¿Quién hubiera pensado que la gente caería tan bajo como para avergonzarse frente a extraños? Bueno, ese era su problema. Dios sabría lo que hacían. Cuando María Alexandrovna llegó a casa, buscó el número de teléfono de una amiga que conocía bien a la familia de Matvei Ivanovich. Sin embargo, al lograr comunicarse con ella, no obtuvo información útil. Gracias, Tanechka, por no negarte a hablar conmigo. Cuídate. Apagando el teléfono, María Alexandrovna se sentó en su sillón, con la mano bajo la barbilla, pensativa. Debe haber alguien que sepa algo del viejo. No es que estos pensamientos la atormentaran. Como anciana, entendía perfectamente a Matvei Ivanovich. Para él también era duro no recibir la atención que merecía. Por desgracia, a los ancianos en el mundo moderno ya no se les respeta. Su integridad es descartada. A la mañana siguiente, mientras Natasha llevaba a los niños al jardín infantil, encendió la televisión por un momento. Hablaban de alguna emergencia en la ciudad y advertían no dejar a los niños solos en la calle. Natasha no entendía exactamente qué había sucedido, pero decidió hablar con la maestra por si acaso. Al llegar allí, todo el personal estaba comentando las últimas noticias. Los rumores corrían rápidamente, como siempre que no hay cables ni altavoces. Natalia ayudó a los niños a cambiarse y los condujo a su grupo. Justo cuando entraba, una profesora le dijo: «Por favor, ten cuidado en el patio. Nos han advertido en las noticias». Natalia asintió en respuesta y dijo: «Muy bien, estaré atenta. Gracias por cuidar de ellos». «Son tan encantadores que da gusto verlos», agregó la profesora elogiando a los niños, ya que el talento se hereda. Con la confianza de que sus hijos estarían bien, Natalia se puso a trabajar. Sin embargo, su alma seguía inquieta y llamaba varias veces al día a la maestra para asegurarse de que todo iba bien. La maestra le aseguraba que no había razón para preocuparse. «Trabaja, Natalia Sergeyevna. No te preocupes por nada. Por la tarde recogerías a tus hijos, así que cálmate y deja de torturar tu sistema nervioso. Estás haciendo un gran trabajo. Incluso te pongo como ejemplo para otros padres», concluyó la maestra con elogios. Natalia no se atrevió a llamar a su madre, pensando que ella ya tenía bastante con lo suyo. Tenía mucho que hacer,
Pero María Alexandrovna también había visto el programa y esperaba que su hija llamara para pedirle que recogiera pu a los niños. Sin embargo, nadie se acordó de llamar. Natalia esperó ansiosamente a que terminara su jornada laboral y se precipitó hacia la guardería. Su corazón latía con fuerza y sus piernas apenas podían moverse, tropezando con cada paso. Pero toda su preocupación fue en vano. Los niños estaban sanos y salvos. La maestra los entregó de vuelta, como quien entrega un tesoro. Aquí los tienes de vuelta, Natalia Sergeyevna, sanos y salvos. Además, hoy han tenido clase de dibujo. Te mostrarán sus creaciones en casa y seguro que los elogiarás. Se esforzaron mucho. Natalia respondió humildemente. Gracias, Olga Petrovna. Usted es muy considerada con mis hijos. Si hubiera más personas así, las mamás no tendríamos tantos problemas. En casa los niños comenzaron a presumir de sus dibujos. Natalia examinó las obras maestras y suspiró. ¿No eran buenos? Luego se acordó de que se había olvidado de escuchar las noticias de la mañana. Esperando que repitieran el programa, encendió la televisión. Mientras los niños guardaban sus cosas en las taquillas, Natalia buscó un programa local y finalmente encontró el conocido canal Rainbow. Dejó de cambiar de canal y miró el reloj. Ahora deberían repetir las noticias. Y tuvo suerte. El locutor repitió las noticias de la mañana, especificando que varios pacientes peligrosos habían escapado de un centro médico local, a solo 2 manzanas de su casa. La pantalla mostraba imágenes de estas personas, pero a pesar de sus esfuerzos, Natalia no pudo distinguir a ninguno de ellos. Sin embargo, reconoció a 2 hombres, posiblemente vagabundos, cuyos rostros le parecieron familiares. Frunció el ceño intentando identificarlos, pero no tuvo éxito. Aunque no solía conocer a los vagabundos de vista, nunca había mostrado interés por ellos. Encogiéndose de hombros ante su incapacidad para reconocer a nadie, Natalia fue a la cocina a preparar la cena. De repente sonaron golpes en la puerta y se sobresaltó al ver la cara de uno de los vagabundos en la pantalla del televisor. Al acercarse a la puerta, preguntó en voz alta. ¿Quién es? La voz familiar de su madre respondió desde fuera. Ábreme, hija. Tengo las manos llenas de bolsas y necesito dejarlas pronto. No sé cómo he conseguido llevarlo todo y de dónde saqué la fuerza. Resultó que su madre había regresado del campo y había ido al mercado a hacer compras. Sentada cerca de la ventana en la cocina, María Alexandrovna observó cómo los niños ayudaban a su madre a descargar las bolsas. Cuando terminaron, Natalia murmuró. Acabo de ver un programa sobre los pacientes que escaparon del hospital. Me da escalofríos y pensar que está tan cerca como una ola de peligro que se cierne sobre nosotros. Guiñando un ojo a sus nietos, la abuela sacó 2 caramelos del bolsillo. Aquí tenéis caramelos, niños, y vuestros dibujos animados favoritos estarán en la televisión. Corred, mientras tu madre y yo preparamos algo de comida. Después de cerrar la puerta, María Alexandrovna comentó. Sé lo que ha pasado. No puedo imaginar cómo trabajan los guardias allí. ¿Qué miraban? ¿Por qué no los controlaron? Tenía muchas preguntas sin respuesta, y el resentimiento era comprensible, ya que es imposible prever el comportamiento de los pacientes en un hospital psiquiátrico, especialmente durante episodios de crisis. Pero sabes que no es fácil hacerlo. Mira, no hay mucho tiempo para charlas. Vamos a hablar de esto en otro lugar. Mientras caminaban hacia una banca cercana, Natalia seguía sintiéndose conmocionada por lo que acababa de escuchar. Su madre la siguió de cerca, preocupada pero sin intervenir todavía. Sentados en el banco, Matvei Ivanovich continuó su relato con voz entrecortada.
Me llevaron al asilo contra mi voluntad. Dicen que ya no soy capaz de cuidar de mí mismo, pero eso no es verdad. Solo quería mi propiedad. Natalia escuchaba atentamente, tratando de procesar la información. ¿Y ahora qué planeas hacer?, preguntó con preocupación. El anciano suspiró y miró al suelo antes de responder. No lo sé aún. No tengo a dónde ir. Solo quería verte, hablar contigo antes de que la policía me encuentre. Su tono era resignado pero firme. Natalia sintió una mezcla de compasión y confusión. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó, buscando alguna forma de apoyar a este hombre que alguna vez fue su vecino respetado. Matvey Ivanovich levantó la mirada y sonrió tristemente. Quizás puedas hablar con alguien en mi nombre. Decirles que no soy un loco, que solo quiero vivir en paz. Sus palabras resonaron con desesperación contenida. Antes de que Natalia pudiera responder, María Alexandrovna se acercó y colocó una mano en el hombro de su hija. Hija, tenemos que pensar bien cómo ayudar a Matvey Ivanovich. No podemos dejarlo solo en esta situación. Natalia asintió, sintiendo la responsabilidad pesar sobre sus hombros. Miró al anciano y dijo con determinación: «Vamos a encontrar una manera. No te dejaremos solo». El anciano asintió con gratitud, sus ojos mostrando un destello de esperanza. Juntos decidieron hacer un plan para buscar ayuda y encontrar una solución para Matvey Ivanovich. Mientras tanto, los niños jugaban a lo lejos, ajeno a la complejidad de la situación de los adultos, pero sintiendo la atmósfera tensa a su alrededor. Después de consultar con su madre, Natalia decidió llevar temporalmente a su abuelo a su casa. Sin embargo, María Alexandrovna intervino decididamente y se encargó de la situación. «Sé cómo ayudarle y es mejor que esté bajo mi cuidado», afirmó. Gracias a los esfuerzos combinados y la intervención de abogados y organizaciones de derechos humanos, lograron asegurar la custodia de los hijos de Matvey Ivanovich. Aunque no pudieron recuperar el dinero de la venta del piso, que ya había sido gastado, los responsables enfrentaron un proceso judicial en curso. María Alexandrovna acogió a Matvey Ivanovich en su hogar, evitando que vagara por hospitales y hogares de ancianos. Además, los empleados del hospital psiquiátrico fueron llevados ante la justicia y se les aplicó todo el rigor del Código Penal. La cuestión de la vivienda se está resolviendo para garantizar que los ancianos no se vean obligados a buscar refugio con extraños en el futuro. Es imperativo no abandonar a los ancianos a su suerte, ya que han contribuido significativamente a las nuevas generaciones. Después de meses de lucha legal y emocional, María Alexandrovna logró que los hijos de Matvey Ivanovich fueran llevados ante la justicia. Gracias a la intervención de abogados y organizaciones de derechos humanos, se hizo justicia. Aunque no pudieron recuperar el dinero de la venta del piso, al menos se aseguraron de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. El proceso legal estaba en marcha, y María Alexandrovna acogió a Matvey Ivanovich en su casa. Con el apoyo constante de su hija Natalia y de María Alexandrovna, Matvey Ivanovich comenzó a recuperarse. Aunque los recuerdos de su tiempo en el psiquiátrico seguían presentes, poco a poco empezó a sentirse seguro y cuidado en su nuevo hogar. Natalia visitaba regularmente a su abuelo, trayendo a sus hijos para que pasaran tiempo juntos. Los niños adoraban escuchar las historias de su bisabuelo, y Matvey Ivanovich se llenaba de alegría al verlos crecer tan sanos y felices. Con el tiempo, María Alexandrovna organizó reuniones familiares regulares. Estas reuniones no solo eran una celebración de la unidad familiar, sino también una forma de mantener viva la conexión entre generaciones. Matvey Ivanovich se convirtió en el corazón de estas reuniones,
compartiendo su sabiduría y sus experiencias de vida con todos. Los meses pasaron, y a medida que la primavera se acercaba, María Alexandrovna decidió que era hora de una celebración especial. Invitó a amigos cercanos y familiares para celebrar la resolución del caso legal y la recuperación de Matvei Ivanovich. Era una fiesta llena de risas y gratitud, donde todos reconocían el valor de la familia y la importancia de apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Con el apoyo continuo de María Alexandrovna y Natalia, Matvei Ivanovich comenzó a reconstruir su vida. Aunque seguía siendo un proceso largo y lleno de desafíos, cada día traía consigo nuevas razones para sonreír y sentirse agradecido. Con el tiempo, pudo encontrar paz y estabilidad en su nuevo hogar, rodeado del amor y el cuidado de su familia. La historia de Matvei Ivanovich sirvió como un recordatorio poderoso de la importancia de cuidar a nuestros mayores y de luchar por la justicia cuando es necesario. María Alexandrovna y Natalia aprendieron que el amor familiar y la perseverancia pueden superar cualquier adversidad, y juntos construyeron un futuro más brillante para todos. Así concluye la historia de Matvei Ivanovich, un hombre cuya fortaleza y espíritu fueron un faro de esperanza para su familia.